Bien, vamos a ver los elementos del deber jurídico. Para que exista un deber jurídico deben ocurrir ciertos elementos dentro de la situación plasmada. Número uno, el sujeto capaz de adquirir derechos, el cual va a ser el sujeto activo, el sujeto que va a poseer el derecho subjetivo de reclamar el cumplimiento del deber jurídico. Luego debe existir una necesidad, es decir, debe existir una razón, un motivo por el cual el sujeto activo va a exigir el cumplimiento. Entonces tiene que haber un sujeto capaz de adquirir derechos, una necesidad, debe existir una necesidad. Luego, número 3, debe existir un valor o un bien protegido. Un valor o un bien protegido. Un valor o un bien protegido, es decir, debe existir una razón, un motivo por el cual el sujeto activo tiene un derecho que se considera violado. Bien. Luego, la amenaza de sanción es vital. La amenaza de sanción es vital. Entonces vamos a repetir. Un sujeto capaz de adquirir derechos, debe existir una necesidad, debe existir un valor o un bien protegido, debe existir la amenaza de sanción, que es vital. La amenaza de sanción es vital. Y número 5, la norma jurídica. Y número 6, objeto del derecho. Es el elemento del derecho que más ha costado definir en la doctrina. Un sujeto capaz de adquirir derechos. Debe existir una necesidad, debe existir un bien protegido, debe existir la amenaza de sanción, que es vital, la norma jurídica y el objeto del derecho. Luego otra vez definimos qué es persona. Persona jurídico individual, según Luis Recasén Siches, es el conjunto, no, consiste en el conjunto de deberes jurídicos y derechos subjetivos que atribuidos o imputados o atribuidos a un determinado sujeto humano. Luego nos da a ver lo que son los atributos de la persona nuevamente. Como sabemos, son 6 atributos. Primero es capacidad, nombre, domicilio, estado civil, patrimonio y nacionalidad. Entonces definimos qué es capacidad. Capacidad es la aptitud que tiene, es la aptitud para ser titular, es la aptitud que una persona tiene para ser titular de deberes y derechos, de facultades y deberes. Es la aptitud para ser titular de facultades y deberes. Luego tenemos lo que es el nombre. Este atributo individualiza a la persona jurídica de los demás. Luego tenemos lo que es el domicilio. Es la circunscripción departamental en donde radica el sujeto, ejerce sus derechos, no, ¿cómo es? Adquiere obligaciones y ejercita sus derechos. Luego el estado civil. El estado civil es la relación que guarda la persona con su familia, con el Estado y consigo misma. Luego el patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes o derechos de una persona. Es el conjunto de bienes y derechos. Luego la nacionalidad es en donde radica el ser humano, es como el patrimonio. No, es como la nacionalidad. Es como... La nacionalidad es como la nacionalidad. Va. Pero ahora, como mencionamos, el primer atributo es la capacidad. Este se divide de la siguiente forma. Clases de capacidad. Suele distinguirse entre capacidad de goce, también llamada de derecho, y capacidad de ejercicio, también denominada de obrar, concreto de los derechos. La capacidad de goce o de derecho es la primer clase de capacidad, la capacidad de goce o de derecho. Esta clase de capacidad suele distinguirse entre capacidad de goce porque es la situación jurídica en la cual una persona no está calificada para adquirir derechos y contraer obligaciones en nombre propio. La capacidad de goce es la situación jurídica en la que una persona no está calificada
para adquirir, mira, ves, dice, situación jurídica en la cual una persona no está calificada para adquirir derechos y contraer obligaciones en nombre propio. La capacidad de goce. La capacidad de goce es la situación jurídica en la que dice que una persona no está calificada para adquirir derechos y contraer obligaciones en nombre propio. Esa es la capacidad de goce. Luego de la capacidad de goce hay una subdivisión aún todavía. Porque tipos de representación de la capacidad de goce son legal, judicial y testamentaria. Legal, judicial y testamentaria. Tipos de representación de la capacidad de goce. Legal, judicial y testamentaria. Número 1. Legal. La que determina la ley para los menores de edad, en que el ejercicio de la patria potestad corresponde a los padres de los menores. Vamos a repetir. La judicial es la que representa, es la que determina la ley para los menores de edad. Es la que determina la ley para los menores de edad en caso de que tengan que representarse por medio de los padres. Legal es la que determina la ley. La capacidad de goce legal es la que determina la ley. Luego pasamos a la judicial. Es la representación que otorgan los tribunales en caso de limitación de los padres para ejercer la patria potestad de los menores. La judicial es la representación que otorgan los tribunales en caso de que los padres tengan limitaciones para reconocer a sus hijos con la potestad. Entonces, la judicial es la subdivisión de la patria potestad, no, de la capacidad de potestad, la capacidad de goce o de derecho, que representa la autorización, es la representación que otorgan los tribunales, tiene que ver con los tribunales, la judicial con los tribunales. Por último tenemos a la capacidad de goce testamentaria. La testamentaria nos dice aquí que es la dispuesta por una persona con plena capacidad de goce y de ejercicio en cuanto al cumplimiento de los actos de última voluntad para después de su muerte. La capacidad de goce testamentaria es la dispuesta por una persona en su plena capacidad en cuanto al cumplimiento de los actos de última voluntad para después de su muerte. En cuanto a los actos de su última voluntad para después de su muerte. Es cuando una persona todavía está viva y le dice, mi hijo, mira, yo aquí te voy a otorgar esto, pero lo tienen que escribir testamentaria, es un testamento, ¿sí? Testamentaria. Entonces la subdivisión de la capacidad de goce o de derecho es legal, judicial y testamentaria. Legal, judicial, testamentaria. Legal, judicial, testamentaria. Y así es como definimos esta parte. Pero recordemos que la capacidad de ejercicio de obrar es otro tipo de la capacidad. O sea, capacidad de ejercicio de obrar. Capacidad de ejercicio o de obrar. Situación judicial en la cual una persona está calificada para adquirir derechos y contraer obligaciones en nombre propio. La capacidad de ejercicio o de obrar es la situación jurídica en la que se encuentra una persona, en la cual una persona sí está calificada para adquirir derechos y contraer obligaciones en nombre propio. Capacidad de goce es cuando una persona no está. La situación jurídica en la que una persona no está dispuesta. Luego tenemos lo que es la incapacidad. Consiste en el no ser calificado para adquirir derechos y contraer obligaciones en nombre propio. La incapacidad consiste en el no ser calificado para adquirir derechos y contraer obligaciones. Eso es lo que nos dice la incapacidad. Consiste en no ser calificado para adquirir derechos y contraer obligaciones. Luego está la personería. Personería es la capacidad
No, es la calidad jurídica o atributo inherente a la condición de personero o representante de alguien que se acredita. Personería es la calidad jurídica o atributo inherente. Bien, solo con esto, chavos, porque si no nos va a